Hoy os traigo un vídeo bastante más filosófico que los demás, porque hoy os vengo a hablar de lo que en filosofía se conoce como el problema mente-cerebro. Voy a contar qué es y, de forma bastante simplificada, la respuesta que se da a esta pregunta. ¿Existe de verdad la mente? Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy psicólogo Javier Liñán y esto es un espacio en el que hablo de ti. El problema en filosofía es una pregunta o una duda que supone, pues eso, un problema, porque no existe una respuesta clara y hay debate en torno a ello. Hay corrientes de filosofía que responden a esta pregunta de una forma y corrientes de filosofía que la responden de otra forma, y no llegan a un consenso claro. Pues uno de los problemas más antiguos de la filosofía es el problema del alma, que se pregunta si existe el alma, si existe el espíritu, y cómo se relaciona con el cuerpo. Pues existen tres visiones. La primera, el materialismo. Sencillamente una filosofía materialista dice que el espíritu no existe, porque lo único que existe es la materia. El psicoanálisis, por ejemplo, es una filosofía materialista, que dice que solamente existe la materia, y dice que nuestra mente, nuestros pensamientos, la memoria, la percepción, es todo una ilusión, ya que en realidad solamente existen los instintos, que son puramente biológicos. La segunda forma de responder a esta pregunta es el dualismo, que afirma que sí, por un lado existe la materia, pero también existe lo no material. Pero el dualismo dice que la materia y la no materia no se relacionan directamente. Por ejemplo, Platón pensaba que existía nuestro cuerpo y en un mundo, digamos, aparte existía nuestro espíritu, y no se relacionaban directamente el espíritu con el cuerpo. Y por último existe la filosofía del ilemorfismo, que, igual que el dualismo, dice que sí, existe tanto la materia como la no materia, pero en realidad están relacionadas. El ilemorfismo no dice que por un lado existe el cuerpo y por otro el espíritu, sino que en el ser humano se da conjuntamente cuerpo-espíritu. Un único ser que, para entenderlo mejor a veces, lo separamos, cuerpo y espíritu, pero que en la práctica solamente se da unido. Un cuerpo-alma. Así pensaba, por ejemplo, Aristóteles. ¿Qué significa esto para la psicología? Pues con el tiempo, el problema del alma dio paso a un problema distinto, el problema mente-cerebro, que se pregunta si realmente existe la mente, cómo se relaciona con el cerebro, y en el caso de que efectivamente haya una relación, cómo es que hay una materia, el cerebro, que parece tener una relación con una sustancia no material, la mente. Para llegar a una posible respuesta, vamos a separar la mente en dos secciones. La primera sección son los procesos psicológicos básicos, como la percepción o la memoria, que también tienen los animales. La segunda serían los procesos psicológicos más complejos, como el razonamiento abstracto o el razonamiento moral, que solo tenemos los seres humanos. Es cierto que todos, tanto los más básicos como los más complejos, están de alguna forma en el cerebro, pero decir que su origen es el cerebro quizá no sea muy exacto. En el caso de la percepción, por ejemplo, está claro que sí. Imagina que tienes un objeto delante de ti, pues la luz que refleja ese objeto llega a tus ojos, y estos envían la información a tu mente, que la procesa. Y así es como tu mente percibe el objeto. Esto es así y la ciencia ya lo sabe con certeza. Ahora bien, ¿qué pasa con los pensamientos y emociones que surgen después de ver este objeto? Según la filosofía materialista, que recordemos que dice que tan solo existe la materia, la percepción de ese objeto produce en el cerebro una serie de conexiones neuronales, que por supuesto también están en el cerebro. Y esas conexiones neuronales que se dan de forma automática son los pensamientos y las emociones. Porque recordemos que el materialismo dice que la mente no existe. Por lo tanto, no es que esa serie de conexiones neuronales tenga un pensamiento asociado, sino que esa conexión cerebral es el pensamiento. Que tenemos estos pensamientos y estas emociones más complejas debido a evolución, porque hemos evolucionado más que el resto de animales, que se han dado en nosotros unas condiciones biológicas necesarias que en el resto de los animales no. Y eso ha hecho que surja en nosotros, los hombres, una especie de cerebro superior. Porque es verdad que estos pensamientos más abstractos se pueden localizar en una sección cerebral llamada el córtex prefrontal. Pues esta filosofía materialista dice que la activación neuronal en el córtex prefrontal son los pensamientos. Pero para una filosofía ilemorfista, esto ocurre al revés. La conexión neuronal se da debido al pensamiento. Pienso que ese coche que he visto antes es el mío y como consecuencia se da en mi córtex prefrontal esas conexiones neuronales. Y así también en la evolución, donde el materialismo dice que, porque se ha formado en nosotros ese córtex prefrontal, nosotros tenemos razonamiento, esta filosofía ilemorfista dice que, porque nosotros tenemos este razonamiento, se ha formado en nosotros el córtex prefrontal. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuál de las dos formas de verla es acertada? ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es que la ciencia no lo explica y quizá nunca vayamos a poder averiguarlo desde un punto de vista científico. Así que aquí recurro a un gran amigo mío, Chesterton.
En su libro El hombre eterno dice que existen dos tipos de cambio. El primero, un cambio cuantitativo. Y hablando de este tipo de cambios, pone un ejemplo en la evolución. Pensemos, por ejemplo, en una araña. La araña tiene 8 patas. Yo tengo 2. Pues eso es un cambio cuantitativo. En realidad, dice Chesterton, y a mi parecer, con certeza, que este es el único tipo de cambio que se puede dar en la evolución. Podéis decir, las primeras células pues no tenían patas, ni tenían ojos, ni tenían boca, como yo sí tengo. No, es cierto, pero sí tenían otra forma de moverse, otra forma de percibir su entorno y otra forma de alimentarse. Aquí el cambio cuantitativo no quiere decir que un estado de la evolución tenga más que otro, sino que los dos tienen lo mismo simplemente de distinta forma. Unos tienen 8 patas y otros tienen aletas. ¿Son distintos? Sí, pero los dos sirven para lo mismo, moverse. Pues todo tipo de cambio que se puede dar entre los animales es así, cuantitativo. Y no solo entre los animales, sino entre los seres vivos en general. Todo lo que tiene un ser vivo lo tiene otro, simplemente de forma distinta y mejorada. El segundo tipo de cambio, según Chesterton, es el cambio cualitativo. Y dice que en el mundo existen solo 3 tipos de cambios cualitativos. El primero es cuando el mundo comenzó a existir, ya que un momento no había nada y al momento siguiente sí. Esto es un cambio cualitativo porque no hay algo que simplemente haya cambiado de forma, como de las patas a las aletas. El segundo tipo de cambio cualitativo es cuando surge la vida. Porque se sabe que las células están formadas de átomos y moléculas. O, dicho de otra forma, la vida está formada por no vida. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno. Es un cambio cualitativo. Donde antes no había vida, ahora sí la hay. Y el tercer tipo de cambio cualitativo se da especialmente en el ser humano. Por ejemplo, nosotros vemos mejor que el perro. Sí, eso es lo que tiene el perro, pero mejor. Pero hay algo que no tiene ningún animal. El arte. Ninguna raza animal ha hecho algo siquiera parecido al arte. Es algo que solo hacemos nosotros. Y aquí podéis decirme, sí, bueno, pero el arte es una forma de expresarme, es una forma de comunicarme. Y puede serlo, sí. Y también puede ser una forma, digamos, de ganar dinero, de sobrevivir o de conseguir otros bienes, digamos, de forma indirecta. Sin embargo, ¿qué pasa con estas personas que hacen arte por hacer arte? Arte por amor al arte. Pues, para Chesterton, el arte es una prueba de que el hombre tiene algo que los animales no, el espíritu y la mente. También se puede usar, en vez del arte, por ejemplo, lo moral. Porque ningún perro ha escrito ningún tratado de ética filosófica, ni ningún gato nos ha hablado de la ley natural. No, esos hemos sido nosotros. Se da en nosotros ese cambio cualitativo, algo que los animales no tienen, nosotros sí. No es una evolución de algo que ellos sí tienen, es algo que aparece de forma completamente nueva en el ser humano, lo moral. Algunos filósofos responden simplemente diciendo que lo moral es una ilusión, que en realidad no existe lo moral y lo no moral. Pero esto en realidad va en contra de toda intuición humana. Y de hecho, muchas veces esta propia gente se contradice a sí misma. Por ejemplo, hay un youtuber inglés que dice efectivamente que todo sistema moral es una ilusión. Sin embargo, es vegano porque matar animales es malo. ¿Veis la contradicción? Porque es algo completamente intuitivo, pensar que hay cosas buenas y cosas malas. Y toda ley, de hecho, se basa en esa intuición. Es malo robar. Es bueno ayudar a gente que lo necesita. Y si no partimos de una base de que hay cosas que están mal y cosas que están bien, ninguna sociedad podría sostenerse. Ahora, ¿por qué os cuenta todo esto un psicólogo? Porque no se puede entender a la persona humana sin tener en cuenta todo esto. Sobre todo, esos procesos mentales que nosotros tenemos y los animales no. Por eso, a partir de ahora voy a hacer una serie de vídeos hablando sobre las virtudes, en el que estaré en ese punto en el que la psicología y la ética se relacionan. Ya hablaré, por ejemplo, de la humildad y de la soberbia, de la gula y la templanza, de la pereza y la diligencia. Así que ya sabes, mantente al tanto porque se viene un tiempo de vídeos muy buenos. Espero verte en esos próximos vídeos. Yo soy psicólogo Javier Liñán y este eres tú.